Me llamo Angélica. Tengo 69 años y, si hay algo que la vida me ha enseñado, simplemente, el peligro a veces se disfraza de sonrisa. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío en medio de una fiesta? ¿Esa sensación de que algo va mal, incluso cuando todo parece perfecto? Bueno, así fue exactamente esa tarde, en la boda de mi propio hijo, y fue mi nieto, Emiliano, quien me advirtió, con su mano fría temblando en la mía. Susurró: «Abuelita, no has mirado debajo de la mesa, ¿verdad? ¿Ni? Puede parecer una tontería, un papel olvidado, un niño asustado, pero cuando me agaché, todo lo que sabía sobre mi familia empezó a desmoronarse como una casa hecha de viento. Si alguna vez has sospechado de alguien a quien todos aplaudieron, o si alguna vez sentiste que algo iba mal incluso sin pruebas, entonces entenderás cada palabra de esta historia. Porque aquí no hay exageración, ni invento, hay dolor, hay silencio. Es cierto, hoy os voy a contar cómo un susurro infantil salvó una vida, y destruyó una mentira. Al final de esta historia, entenderás por qué el silencio de una abuela puede sonar más fuerte que cualquier canción de boda. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. A veces, la verdad se plega en papel, pequeña, silenciosa, pero capaz de cambiar el curso de toda una vida. Nunca olvidaré el momento en que mi nieto, con unos ojitos asustados, me cogió de la mano en medio de la boda de su padre y dijo: «Abuelita, ¿no viste lo que hay debajo de la mesa? ¿Verdad?». La música seguía sonando. Los invitados brindaban. La novia sonreía como si estuviera en un cuento de hadas. Pero bajo esa mesa, había algo que no debería estar allí. Algo escrito por alguien que no esperaba que una anciana como yo supiera leer entre líneas, y lo leí. Y lo que encontré allí, entre cubiertos dorados y servilletas de lino, fue más cruel que cualquier silencio que haya afrontado. Si esta historia te llega de alguna manera, si en algún momento sientes que podría ser tuya, deja un like y suscríbete. No para mí, pero para todas las mujeres que ya han sido dejadas de lado. Porque contarlo duele. Revivir, duele. Pero, si no hablo, ¿quién hablará por nosotros? Toma mi mano y quédate conmigo hasta el final. Recuerdo cuando llegué por primera vez a Guadalajara, todavía con mi pelo negro trenzado y un brillo en los ojos que el tiempo ha ido borrando poco a poco. Me casé con Salvador en una pequeña iglesia sencilla en el barrio de El Retiro. Era un hombre de voz suave, con manos callosas, pero de buen corazón. No teníamos lujos, pero había respeto dentro de nuestra casa. Salvador trabajaba como conductor de autobús para la línea Tepatitlán, y yo cosía fuera. Hacía dobladillos en pantalones, preparaba vestidos de fiesta. Construimos nuestra vida ladrillo a ladrillo, con trabajo y silencio, como hacen todas las personas. Nuestro único hijo, Arturo, nació en una fría mañana de diciembre. Ya sabía que él sería mi mayor motivo de amor y preocupación. Desde pequeño, era impaciente, lleno de ideas, soñaba a lo grande. Cuando Salvador murió, asustado, tumbado en la puerta de su casa con el corazón fallando, Arturo ya estaba en la universidad. Me dejaron solo, pero no dejé que el dolor me engulliera. Seguí cosiendo, cocinando, barriendo, porque así es como la anciana sostiene el mundo, con las manos llenas y el alma herida. Fue en ese momento cuando Arturo conoció a Camila. Y... Camila era una luz, tan educado, tan dulce. Había una forma de mirar a los ojos que nos hacía sentir vistos. Me llamaba mamá Angelita. Me abrazaba cada vez que llegaba a casa. Cocinamos juntos. Nos reímos de las mismas telenovelas, con paños de cocina bordados en la acera. Cuando se quedó embarazada, fue como si Dios me hubiera dado una nueva oportunidad de vida. El nacimiento de Emiliano fue una bendición. Yo estaba allí, en la sala de espera, con las manos temblorosas, esperando que sus gritos resonaran por los pasillos. Y cuando escuché ese pequeño llanto, mi corazón, ya tan cansado, parecía latir más fuerte. Camila me dejó cortar el primer hilo del cordón umbilical. Dijo que Emiliano tendría mi corazón fuerte y el aspecto de su padre. Esos primeros años fueron los más felices de mi vida. Las tardes con el olor a tarta en el horno, Camila llamándome para ayudarla a montar los juguetes de Emiliano, las conversaciones sobre cómo criar a un buen niño en este mundo tan extraño. Arturo, a pesar de su actitud distraída,
Parecía feliz, trabajaba mucho, pero a veces volvía a casa con flores en la mano. Pero la felicidad es un pájaro inquieto, y cuando vuele, no sabemos si volverá. Camila salió a comprar un regalo de cumpleaños para su marido. Era un viernes nublado. Recuerdo como si fuera ahora. Estaba cosiendo un vestido azul marino para la vecina, cuando sonó el teléfono. Arturo gritó. Su voz sonaba diferente, y cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Camila había sido atropellada por un hombre ebrio, que corría a gran velocidad en un cruce. Murió en el acto. Nunca volví a oír esa risa ligera suya. Nunca volví a oír mamá Angelita. Arturo se desplomó. Desapareció del mundo durante días. Y yo me quedé con Emiliano en brazos, preguntándole a Dios qué hacer. Era tan pequeño. Acababa de aprender a decir mamá. Y ya no existía uno. Lo acunaba en mis brazos cada noche. Incluso cuando era demasiado grande. Canté las canciones que cantaba Camila. Preparé la papilla como ella. Dejé su habitación intacta, como un altar, y cuidé de ese chico como si fuera mío. Porque lo era. Porque cuando la madre se va, el regazo de la abuela se convierte en hogar, comida y oración. Arturo nunca volvió a ser el mismo. Empezó a llegar tarde. Viajó sin decir dónde. Vivía con la cara borrada. Nunca me dijo gracias. Pero tampoco cargué ninguno. Porque el amor de una madre no cuenta. Solo da. Hubo una noche en la que Emiliano se despertó llorando, y preguntó. Abuelita, ¿volverá la mamá algún día? Aguanté ese dolor con los dientes. Lo abracé fuerte y le dije. Está aquí, cada vez que sonríes. Pero por dentro, me estaba desmoronando. A veces, pasamos tanto tiempo cuidando de los demás, que olvida mirar su propio dolor. Si alguna vez has sentido eso, si en algún momento de tu vida necesitabas ser fuerte por todos, y no tuvieras a nadie que te cogiera de la mano. Comentarios abajo. Él escribe creo. O lo he vivido. Porque ya no necesitamos ocultar el dolor para parecer fuertes. Emiliano creció llamándome mamá también. Y acepté, porque eso es exactamente en lo que me había convertido. Madre de nuevo. Pero con más arrugas y menos fuerza. Me llamó para jugar. Me hizo pegar dibujos en la nevera. Dijo que cuando creciera quería ser como el abuelo Salvador, que conducía el autobús que volaba. No recordaba el rostro de su madre, pero soñaba con ella. Me dijo que la vio en las nubes. Todo parecía haber entrado en una especie de equilibrio frágil, hasta que Arturo apareció con otra mujer, y allí empezaron a aparecer grietas. Pero esto, te lo contaré en la siguiente parte, porque hay cosas que necesitamos respirar hondo antes de recordar. Y todavía escucho la voz de Camila cada vez que cierro los ojos. 2 años después de la partida de Camila, Arturo apareció con otra chica. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegué a casa con ella y dije, con un tono demasiado emocionado para alguien que siempre estaba tan ausente. Mamá, esta es Abril. Extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía las uñas rojas muy bien hechas, un perfume fuerte y una forma lenta de hablar, como si eligiera cada palabra para no comprometerse demasiado. Dijo que trabajó en la producción de eventos de moda, en Polanco, allí en Ciudad de México. Habló con belleza, pero no me miró a los ojos ni más de 5 segundos. Durante la cena, estaba mirando su móvil todo el tiempo, y cuando Emiliano intentó enseñarle un dibujo que había hecho de su madre, ella solo dijo, «Oh, qué mono», pero no garabatees en la mesa. «¿Vale?» Sentí un nudo formarse en mi pecho, pero tragué saliva con dificultad. Arturo parecía encantado. Le sonreí con una intensidad que no veía desde hacía mucho tiempo. Más tarde, cuando ella fue al baño, él me dijo que April era diferente a todo lo que él había conocido, y que debería intentar caerle bien. No dije nada. Solo pensaba que nadie debía ser tan diferente de Camila así. En los días siguientes, April empezó a aparecer más. Llegó con bolsas de la compra, maquillaje impecable y planes ya hechos. Este chico tiene que irse a la cama antes. Le das mucho azúcar. Angelita. Tenemos que enseñarle la rutina desde pequeño. Escuché todo en silencio. Después de todo, era la nueva novia de mi hijo. Y yo, una vez más, elegí el silencio, ese viejo compañero de guerra que me protegió durante tantos años. Pero lo que más me dolió era ver cómo Emiliano se estremecía cuando ella entró. Él, que siempre hablaba, estaba en silencio. Escondía los juguetes, evitaba el contacto.
Una vez, me tiró al pasillo y susurró: «No le gusta el carrito de mi mamá». ¿Y sabes lo que hizo? Tiró el carro. Dijo que era viejo, roto, y que los niños mayores no juegan con cosas de bebé. Encontré el carrito en la basura detrás de la casa. Lo recogí, lo limpié y lo escondí. No tuve el valor de devolvérselo. Mi corazón ya estaba demasiado apretado. Hubo un día en que estábamos todos en la habitación. Yo bordando, Emiliano pintando, y April llegó con una caja de juguetes educativos. Dijo: «Estas pequeñas cosas coloridas que tiene solo dificultan su desarrollo. Aquí hay cosas reales». Y lo puso todo sobre la mesa como si fuera una ley nueva. Arturo estuvo de acuerdo. Por supuesto, ni siquiera miró al chico. Quería preguntar si alguien allí recordaba que Emiliano aún soñaba con su madre, que ese carro era todo lo que quedaba del tiempo en que le amaban, sin que le corrigieran todo el tiempo. Pero guardé silencio, porque la abuela no habla de criar a un nieto cuando el hijo ya ha decidido escuchar a otra mujer. Simplemente rezamos en silencio. Lo que dolía no era que Abril fuera moderno, o hablara con dificultad, o se vistiera como gente de telenovelas. Lo que dolió fue darse cuenta de que no veía a Emiliano como un niño. Ella lo miró como si fuera un obstáculo, algo que toleraba para conseguir lo que quería. Y Arturo, mi Arturo, parecía ciego. No percibió la incomodidad de su propio hijo. No vio las lágrimas ocultas, ni escuchó las palabras tragadas. A veces pensaba que él pensaba que volver a casarse era una forma de borrar el pasado, de borrar el dolor. Pero el dolor real no se borra. Carga, y aprendes a respetar. Emiliano empezó a tener pesadillas. Se despertó llamando a su madre. Una noche, me preguntó si era aburrido. Lo abracé y le dije que era el niño más fuerte que conocía. Y él respondió: «Pero ella dice que yo me interpongo en todo». En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No lloré delante de él. Esperé a que se durmiera y lloré en la cocina, sola, apretando el paño de cocina con las manos, porque hay cosas que sentimos, pero no podemos decir. Y estaba ahí, en el silencio de esa fría cocina, que empecé a darme cuenta. Algo iba mal, muy equivocado. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una abuela sin que la llamen exagerada? ¿Hasta dónde podemos proteger a un nieto cuando el propio padre se niega a ver lo que tiene delante? ¿Te imaginas lo que encontré, tiempo después, bajo esa mesa en la boda? Porque ese papel, ese papel, no surgió de la nada. Fue escrito con manos frías, y antes de eso, muchas señales pasaron desapercibidas, o fueron ignorados a propósito, pero no todos. Algunos los vi, otros sentí, y uno en particular me dejó paralizado de pies a cabeza. ¿Quieres saber qué era? Luego, presta atención a lo que vino justo después, porque la invitación a la boda era la chispa que encendía el fuego que nadie sabía cómo apagar. Desde el momento en que April empezó a frecuentar más nuestra casa, las cosas empezaron a cambiar, pero no de forma abrupta. Era como una infiltración oculta en la pared, silenciosa, lenta, pero con el tiempo, lo va consumiendo todo. Primero estaban los comentarios disfrazados. Un día, cuando me vio darle a Emiliano un trozo de pan dulce, se rió y dijo: «Así se va a malcriar. Anguilita, estas cosas son malas». Sonrió al decirlo, pero con ojos fríos. Fingí no oír, pero Emiliano escuchó, y dejó caer los caramelos sobre la mesa. El otro día, él dibujaba con lápices de colores, concentrado, y ella comentó: «Debería estar aprendiendo inglés en vez de pasar tiempo con garabatos». Arturo se rió. Dijo que tenía razón. Sentí que el corazón se me encogía por dentro. No gritó. No era grueso. Era demasiado educada. Quizá por eso. Arturo no veía nada malo. Pensé que era cuidadoso, que intentaba mejorar la rutina de su hijo. Él dijo: «Mamá, dale una oportunidad. Tiene experiencia con niños. Trabaja con personas importantes». Solo escuché, pero por dentro, algo se estaba moviendo, porque la experiencia con un niño no es lo mismo que el amor por un niño. Y gente importante no vale nada si no ves lo que realmente importa. Poco a poco, April fue ocupando espacio. Cambió el cepillo de dientes de Emiliano. Cambió los horarios del baño. Eligió ropa diferente para que él se pusiera cuando fuera a visitar a su padre. Todo con esa voz dulce,
Ese aire de alguien que solo quiere ayudar. Una vez, según ella, trajo una maleta con juguetes más apropiados. Y tiró una caja donde Camila guardaba cosas especiales. Una pulsera del hospital. Su primer diente de leche. Una nota del Día de la Madre que Emiliano había escrito cuando ella tenía 4 años. Lo vi en la basura. Lo devolví y lo guardé en una caja de zapatos. Bien escondida. Al fondo del armario. Fue la primera vez que sentí miedo real. No por mí. Pero para él. Emiliano ha cambiado. De ser un niño alegre. Se volvió más callado. Evitaba jugar cuando ella estaba cerca. Un día. Le vi escondiendo el carrito rojo de Camila bajo el sofá. Pregunté por qué. Él dijo. A ella no le gusta. Dice que es algo antiguo. Eso me cortó como una cuchilla. Porque ese coche era todo lo que le había contado su madre. Era el único objeto que nunca soltó. Durmió con él bajo la almohada. Lo llevé al parque. Y ahora, se estaba escondiendo. Arturo no lo entendía. Solo decía que Emiliano estaba pasando por una fase. Que necesitaba confiar más en Abril. Y que intentaba imponer disciplina. Disciplina, palabra preciosa para disfrazar el control. Una noche, Emiliano se despertó llorando. Tuvo una pesadilla. Dijo que había desaparecido de la casa de su padre y nadie le buscaba. Me senté en la cama con él. Lo abracé fuerte y me quedé allí, susurrándole al oído. Nunca desaparecerás. Mi amor. La abuela siempre te encontrará. Y me juré a mí misma, en silencio, que nada ni nadie me quitaría a ese chico, ni con palabras dulces, ni con manipulación. Pasaron los días. Y cada visita a la casa de su padre hacía que Emiliano se cerrara más. Cuando regresó, parecía tener miedo de decir algo malo. Evitó contar cómo había sido. Una vez, me dijo en voz baja. Dijo que tengo que dejar de ser un bebé. Y cuando le pregunté qué significaba eso, se quedó callado. Simplemente me abrazó del brazo y apoyó la cabeza. Sabía que allí, que intentaba adaptarse a un lugar que no le quería del todo. Pero lo hice. Escuché cada palabra dicha con veneno cubierto de miel. Cada decisión que tomaba sin consultarme. Cada paso que daba intentando borrarme de la vida de mi nieto. Y con cada gesto suyo, el alma de mi abuela ardía. Porque lo que ella no sabía. Simplemente, una abuela silenciosa no es una abuela ciega. Pero en ese momento, todavía me preguntaba, ¿hasta dónde podría llegar? Y esta pregunta, solo recibió respuesta el día que envió la invitación. Una hermosa invitación dorada con letras cursivas. Una invitación que parecía inocente, pero eso ocultaba algo mucho más grande. Porque esa boda no era solo una fiesta. Era una advertencia. Y yo lo entendí demasiado tarde. La invitación llegó un viernes por la mañana, entregada por un mensajero en moto con guantes blancos. Era pesada, dorada, con las letras en alto relieve. Arturo y Abril los invitan a celebrar su unión en la hacienda San Joaquín, en Tlaquepaque. Hermoso, elegante, impersonal, sin nota, sin palabra manuscrita, simplemente esa tarjeta fría y perfecta. Lo miré con un nudo en la garganta. Me senté en el sofá del salón, y miré el sobre abierto. De pie en mi regazo. No lloré. Simplemente respiré hondo, y pensé, así que eso es todo. Se va a casar, y yo solo soy otro nombre más en la lista. Esa noche, cuando apareció Arturo, le dije que había recibido la invitación. Sonrió, sin mucho entusiasmo, y dijo, «Ah, eso está bien». Abril ordenó que se hicieran todos ayer, y luego añadió, con voz apresurada, «Vamos a necesitar que cuides de Emiliano el día. ¿Vale? Así que no se cansa. Mucha gente. Mucho ruido». Me quedé quieto. No pude responder de inmediato, porque no era una petición, era una orden educada, como si yo fuera la niñera contratada, como si no fuera la madre del novio, la mujer que crió a ese niño con sus propias manos. Desde ese momento, todo se me hizo más claro. Me estaban tolerando. Eso es, April no quería que estuviera cerca. No en la ceremonia, no en las fotos, no en el altar. Cada decisión que vino después, solo reforzó lo que mi corazón ya sabía. Eligió el disfraz de Emiliano sin preguntarme. Un traje gris, con corbata azul marino. Cuando vi el conjunto, me dieron ganas de llorar, porque sabía que Camila habría elegido algo ligero, alegre, con color, pero April quería que todo combinara con la decoración de la fiesta.
Claro. Dijo que los niños también necesitan tener buen gusto. Cuando intenté sugerir que Emiliano se pusiera los zapatos cómodos que le encantaban. Escuché a Arturo. Mamá. Déjaselo a Abril. Ella entiende estas cosas. ¿Entender? Ella entendía todo menos el afecto. Y mi hijo no lo entendía. O fingir no ver. Emiliano, a su vez, empezó a repetir cosas que me dejaron frío. Un día, mientras volvía a meter sus juguetes en la caja, dijo con la mirada baja. Dijo que lo estropeo todo, que será más bonito sin que yo corra por ahí. Otra vez, me preguntó si podía jugar con un coche oculto. Porque no le gusta que finja que mamá conduce. Cada palabra suya era como un clavo en mi pecho. Y pensé, ¿cómo puede una mujer sonreír a todo el mundo y decirle eso a un niño? ¿Cómo puede alguien quitarle a un niño el derecho a recordar a su madre? Pero lo que realmente me destrozó era para ver cómo se estaba acostumbrando. Ocultar, guardar silencio, doblarse para acomodar el espacio que permitía. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este vídeo y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. A veces decimos que lo aliviemos. Otros, para advertir, pero en el fondo, es solo porque hay historias que no merecen ser olvidadas. La semana antes de la boda, me llamaron a su casa para ayudar con las maletas de Emiliano. April estaba con el móvil, sentada en un sofá blanco, que no olía a hogar. Dijo, sin ni siquiera mirarme, Angelita, ya hemos separado el tentempié que puede comer ese día. Nada de dulces. ¿Vale? Dale. Y mira si no le dejas correr. Por favor, habrá una orquesta. Es algo más refinado. Tragué saliva con fuerza. Cogí la mochila de mi nieto, y respondí solo con un por supuesto. De camino a casa. Me cogió de la mano, y dijo, abuelita, si me escondo debajo de la mesa, ¿crees que se olvidará de mí? Me detuve. Me arrodillé. Le miré a los ojos y le respondí, si te escondes, seré el primero en encontrarte. Siempre. Pero lo que no sabía es que realmente iba a esconderse, y eso, en ese escondite, encontraría la verdad. Una verdad que nadie estaba preparado para afrontar, pero que yo me vi obligado a leerlo con mis propios ojos. ¿Sabes de lo que es capaz una abuela cuando se da cuenta de que intentan borrar a su nieto de la historia? Porque en esa boda, lo descubrí, en la víspera de la boda. La casa estaba en silencio. Uno de esos silencios que pesan sobre los hombros. Como si incluso el aire supiera que algo no va bien. Emiliano dormía en la habitación de al lado. Abrazando la almohada que Camila bordaba con pequeñas nubes azules, me senté en la cocina con mi caja de costura en el regazo, y una taza de té ya fría al lado. Cogí un trozo de lino blanco y suave, que había guardado durante años para una ocasión especial. Era de un vestido viejo de Camila. Decidí hacer una bufanda. Algo pequeño, sencillo, pero cargado de intención. Bordaba sus iniciales, y las de Emiliano, entrelazadas, con hilo azul, el mismo que llevaba en el primer cardigan que tejí para él de bebé. Cada puntada que hacía en ese paño era una oración. No soy una mujer que reza en voz alta, ni que pida mucho, pero esa noche, pregunté, le pedí a Dios que no me dejara fracasar. Pedí que, si algo malo iba a pasar, recaería en mí, no en él. Pedí el alma de Camila, y le pregunté que, donde quiera que estuviera, estaba cuidando de nuestro chico. Mientras mis dedos trabajaban, mi cabeza era invadida por recuerdos. Camila y yo nos sentamos a la sombra de la guayaba, hablando sobre cómo criar a Emiliano con suavidad. Dijo, quiero que crezca sabiendo que tiene valor, incluso cuando comete errores, que es amado, incluso cuando el mundo dice que no lo es. Camila tenía una sabiduría que no se aprende en los libros. Tenía el alma limpia. Y yo, que ya había criado a un niño gritando, aprendí de ella a hablar más bajo, a escuchar más. Por eso perderla dolió tanto. Porque, además de mi nuera, perdí a mi amiga, la única que me llamaba mamá con ese dulce cariño, que venía sin compromiso. Terminé el bordado sobre las 3 de la mañana. Lavé el pañuelo a mano, y lo colgué en la ventana del dormitorio. Para que se secara con el viento de la mañana, me senté en el sillón, y tomé la fotografía que estaba oculta dentro de la Biblia. Fue uno de los pocos en los que nos llevamos a los 3 juntos. A mí, Camila y Emiliano en su bautizo. Ella sostenía al bebé en brazos,
y yo tenía la mano en su hombro. Miré esa imagen como buscando aire, como alguien intentando respirar dentro del dolor, y allí, sola en esa habitación oscura, lloré despacio, sin hacer ruido, para no despertar a Emiliano. Lloré todo lo que no había llorado en los últimos meses, por la ausencia de mi hijo, por la frialdad de Abril, por el miedo que crecía dentro de mí, pero también lloré porque sabía que, a pesar de todo, no había dejado de amar, porque incluso cuando nos tratan como invisibles, nuestro amor sigue siendo completo. Mientras tanto, yo sabía que Abril estaba en un hotel caro en el centro de Guadalajara, brindando con amigos, publicando fotos sonriendo con el pie de foto La nueva vida empieza mañana, vestido de blanco, maquillado, rodeado de espejos, parecía lista para caminar hacia el altar, pero en ninguno de esos registros había señales de Emiliano, ni una sola mención, ni un solo detalle que le recordara que el hombre con el que iba a casarse era el padre de un chico que lloraba en la oscuridad. Arturo, a su vez, no llamó, no envió ningún mensaje, ni siquiera para saber cómo estaba Emiliano, ni siquiera para preguntar si necesitaba algo, y eso dolía más que cualquier palabra, porque la soledad que duele no es la del cuerpo, es el de un afecto olvidado. Esa noche me enseñó que ser madre es darlo todo, y, a veces, ni siquiera recibir una llamada de vuelta, pero también me enseñó que la fe silenciosa de una anciana puede ser más fuerte que cualquier fiesta cara. Aquella mañana, mirando esa fotografía, con la bufanda bordada secándose en la ventana y mi alma doliendo, me prometí a mí misma, si mañana pasa algo, no me quedaré callado. Pero aún no sabía qué, todavía no sabía que un niño iba a esconderse, que iba a aparecer una nota, que toda una verdad se iba a desmoronar justo en medio de la música y los brindis, porque, a veces, la justicia viene con pequeños pasos, como las de un nieto llamando a su abuela en medio de la fiesta, y lo que me mostró debajo de esa mesa, nunca lo olvidé, pero ¿sabes qué ponía ese papel? Porque lo que leí allí, todo cambió. Llegamos a la hacienda sobre las 4 de la tarde. Emiliano vino de la mano conmigo, apretando con fuerza, como si el mundo exterior fuera demasiado grande para que él lo enfrentara solo. Llevé mi vestido azul marino, el mismo que cosí hace años para un bautizo. Estaba bien hecho, con la barra reforzada. En mi pecho, coloqué el broche de Margarita que era de Camila. Era mi forma de llevarla conmigo, no por vanidad, sino por memoria. Emiliano, en cambio, llevaba el traje que eligió Abril, el gris que le hacía parecer un muñeco callado, pero, oculto en su mano, llevaba el carrito rojo. Le dejé. Era lo que quedaba del refugio. La hacienda estaba decorada como en las revistas, flores blancas en altos arcos, sillas doradas, cortinas de lino transparente que se mecían al viento. Una orquesta tocaba suavemente cerca del jardín. Luces colgando de árboles antiguos se mecían como estrellas unidas por cables. Todo era hermoso, todo impecable. Pero para mí, ese lugar parecía un escaparate. Hermoso por fuera, vacío por dentro. No encajaba en ese escenario. Lo supe desde el momento en que puse un pie, y nadie me miró 2 veces. Los invitados pasaban junto a mí, como si fuera invisible, como si solo fuera la anciana que vino a ayudar con su nieto. April, en cambio, brillaba, sonreía a todos. Se movía como alguien que ya sabía el final de la fiesta antes incluso de que empezara. Se hizo selfies con personas importantes. Posó con la copa de vino espumoso, como si fuera una modelo de revista. Cada paso suyo era calculado, cada gesto, coreografiado. Cuando Emiliano intentó acercarse, ella se agachó lo justo para decir, «No ensucies mi vestido, ¿vale?» Y le dio la espalda. Vi a Arturo a lo lejos, ajustándose la corbata con el padre de Abril, riéndose de algo que no escuché. Me miró y me saludó con la mano, pero no vino hacia nosotros, y en ese momento, me di cuenta. Yo era un detalle innecesario en esa historia. Una sombra llevando a otra sombra. Nos sentamos en una mesa más atrás en la sala, alejada de la pista de baile, cerca de la cocina. Emiliano jugaba en silencio, haciendo que el carrito se deslizara entre las servilletas. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si estuviera en un planeta que no era el suyo. Pasé la mano lentamente por su pelo, intentando transmitir calma, aunque el pecho se me oprimiera. Y entonces, algo llamó mi atención.
Vi a Abril acercarse a un camarero. Se inclinó. Dijo algo cerca de su oído, señalando discretamente nuestra mesa. Él asintió. Y se fue en dirección a la cocina. Sonrió de nuevo. Como si no hubiera pasado nada. En ese momento. No lo entendía. Pero el gesto se quedó grabado en mi memoria como una espina. Porque quien hable a escondidas y señale a un niño, no tiene un alma limpia. Estaba en alerta. Abracé a Emiliano más fuerte. Y él, en voz baja, me dijo: abuelita, no quería que viniera. Se me hundió el corazón. Y quizá ahora sea el momento de decirte que hay algo que va a pasar a la vuelta de la esquina, algo que todavía me mantiene despierto por las noches. Si has llegado hasta aquí, por favor continúa, porque lo que viene después lo cambia todo. La orquesta empezó a tocar algo más fuerte. La celebración estaba a punto de comenzar. Los invitados se acomodaban en las sillas blancas. April sonreía a todos con una copa de vino en la mano. Y desde donde estaba, ya podía sentir. Algo muy mal estaba a punto de pasar. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa intuición profunda y silenciosa. Como un susurro que no silencia. Bueno, lo sentí. Y no se equivocaba. Porque lo que mi nieto me enseñó, minutos después, debajo de esa mesa, era el principio del fin. La fiesta siguió su curso como si todo fuera perfecto. Las luces parpadeaban suavemente entre las ramas de los árboles. Los invitados brindaban con copas finas. Y la orquesta tocaba un vals lento. La vi con el corazón pesado, sintiendo que toda esa belleza escondía algo podrido en mi interior. Emiliano permaneció a mi lado, callado, el coche rojo en el borde de la mesa, como si ese juguete fuera su última defensa contra un mundo que no sabía cómo amarle bien. Luego, en medio de todo, el carrito se deslizó de la mesa y cayó. Se agachó para recogerlo. Fue en ese momento cuando noté que su rostro cambiaba. Se volvió blanco como papel, sus ojos muy abiertos, su labio inferior temblando. Se acercó despacio, me miró directamente a los ojos y dijo suavemente: abuelita, no viste lo que hay debajo de la mesa, ¿verdad? Mi corazón se detuvo un segundo. Me incliné despacio, sintiendo cómo se me quedaban las piernas. Y allí, justo al lado del plato de Emiliano, había un papel doblado. Lo recogí con las manos ya sudando. Me desplegué. Eran cartas impresas. Pequeña, discreta. Y decía: mesa 6. Añadir gambas a la ración del niño. Me quedé paralizado. Los sonidos de la fiesta desaparecieron. La música se convirtió en un zumbido lejano. Mi mirada se fijó en ese papel, como si intentara despertar de una pesadilla. Pero no fue una pesadilla. Era real. Ahí, blanco y negro. Camerún. Emiliano tiene una alergia grave. Muy serio. Un solo bocado. Un bocado lleno. Podía cerrarle la garganta en minutos. Y ahí estaba escrito. Claro. Específico. Añadir. No fue un error. No era confusión. Era orden. Sentí un calor subir por mi rostro. Un mareo. Una rabia que ardía, y a la vez paralizaba. Miré a mi alrededor. Nadie nos vio. A nadie le importaba. Todos riendo. Brindando. Haciéndose fotos con Abril. Desfilaba entre los invitados como una reina coronada. Y yo sujeté la mano de mi nieto con una fuerza que ni siquiera sabía que aún tenía. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento en el que te das cuenta de que alguien ha intentado herir lo que es más sagrado para ti. ¿Que alguien pensó, planeó, y casi logró quitarte lo que aún te mantenía en pie? Eso es lo que sentí. Un dolor seco. Sin lágrimas. Un miedo tan profundo que ni siquiera puedo explicarlo. Saber. A veces pensamos que lo hemos vivido todo, que nada más puede sorprenderte. Pero cuando se trata de proteger a quienes amamos, el mundo puede cambiar en un segundo. Si has pasado por esto, si alguna vez has sentido que tenías que convertirte en un muro por dentro para proteger a alguien de fuera, comenta aquí. Él dice: te entiendo, o es verdad. Porque sé que ahora hay mucha gente que sentirá esto conmigo. Me levanté. Despacio. Abracé a Emiliano. Aunque ya era demasiado grande. Sostuve esa nota en la mano como si contuviera una frase. Miré a mi alrededor. La mesa de los novios. A lo lejos. April sonriendo. Alzando una copa. Arturo a su lado. Sin ni siquiera imaginar lo que estaba pasando a unos metros. Dentro de mí. Todo se rompió. Pero por fuera, era firme. Como siempre he sido.
Porque las ancianas aprenden pronto que no es gritando que se gana. Es con silencio, con ojos atentos, con los pasos adecuados, y fue con estos pasos cuando empecé a levantarme de la mesa con Emiliano en mi regazo. Pero antes de salir de ese salón, necesitaba una prueba, una confirmación, algo que me mostrara que no era solo descuido, sino más bien, intención. Y lo que descubrí minutos después, cuando crucé discretamente a la cocina y encontré la bandeja lista, fue incluso peor que la multa. ¿Tienes idea de lo que le ponen en el plato a mi nieto? Porque cuando vi, se me heló la sangre para siempre. Me fui de la mesa con Emiliano pegado a mi pecho, la nota arrugada en la mano como si fuera una pistola. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Cada paso pesaba, como si mis pies supieran que estaban entrando en un terreno donde la verdad iba a doler. Caminé despacio, con la mirada buscando por la habitación, hasta que vi al chico que atendía las mesas, el mismo que minutos antes de Abril me llamó cerca del oído. Estaba cerca de la barra, organizando copas. Me acerqué con calma, como pidiendo información, pero mi mirada ya decía que no era una conversación ligera. Hijo. Llamé suavemente. Se giró, sorprendido. ¿Fuiste tú quien puso la comida en la mesa 6? Él asintió. Me miró con una mezcla de respeto e incomodidad. ¿Has visto ese papel aquí? Le extendí la nota. Lo leyó. Tragó saliva. Sí, señora. Me lo dieron en la cocina. Por eso ponen las gambas en el plato del chico. ¿Quién te dio eso? Pregunté con firmeza, pero sin alzar la voz. Dudó. Miró al suelo. Entonces dijo, una mujer hermosa, con un vestido rosa. Creo que fue una de las novias, o invitado. No sé. Esa frase me puso la piel de gallina. Sabía quién llevaba un vestido rosa. Lo vi cuando Abril salió del camerino. Era de un tono rosa antiguo, bordado, hecho a medida. Ella, no había duda. Ella lo envió. Preguntó. Ella escribió, temblando por dentro. Le pedí que me llevara a la cocina. Dudó de nuevo, pero aceptó. Cruzamos un pasillo lateral. Nadie nos vio. Dentro, vi la bandeja con el nombre, mesa 6, niño. El plato fue servido. Un montón de arroz, carne desmenuzada, y entre los granos, pequeños trozos rosas, trozos de gambas, mezclados como si fueran inofensivos, como si nadie fuera a darse cuenta. Mis rodillas se ablandaron. Tuve que apoyar a Emiliano en el mostrador un segundo, solo para no caer. En ese momento, una chica con el pelo recogido en un moño, vestida con un vestido verde, entró en la cocina. Era Lucy, la hermana pequeña de Camila. Me vio, corrió hacia mí. Tía. ¿Qué pasa? Eres blanco. Entregué el billete. Señalé la matrícula. No lo entendió de inmediato. Luego miró a Emiliano. Volvió a mirar a las gambas. Y se le cayó la mandíbula. No. No. Es alérgico. Todo el mundo lo sabe. April lo sabe. Asentí. No podía hablar. Solo sentí la lágrima caliente fluir. Pero no tristeza. Era ira. Era un dolor mezclado con una certeza. Si hubiera llegado tarde, si Emiliano hubiera comido, podría haber estado en el hospital. O peor. Lucy tomó el plato con el mismo cuidado que si llevara dinamita. Él dijo, eso es un crimen. Tía, esto es un intento de... Lo sé, interrumpí, en voz baja. Pero no vamos a actuar así. ¿Se lo vas a contar a Arturo? Preguntó, sorprendida. Todavía no. Respondí. Primero, quiero mirarla a los ojos. A ver si tiene el valor de negarlo. Volví con Emiliano de la mano. El salón continuó celebrando. Las luces, la música, las sonrisas. Era como si el mundo estuviera patas arriba, y nadie se diera cuenta. Pero yo, ya no era el mismo que el que entró. Algo en mí se había despertado. Algo viejo, que había estado durmiendo desde la muerte de Camila. La fuerza que solo una abuela tiene cuando se da cuenta de que la vida de su nieto pende de un hilo. Y en medio de ese caos disfrazado de fiesta, lo sabía, se acercaba el momento de la verdad, y ella se venía sin gritar, sin escándalo, porque la verdadera justicia, no hace falta hacer ruido. Pero ¿te imaginas lo que hice con ese plato en mis manos? Porque lo siguiente que hice, nadie lo esperaba. Ella tampoco, y mucho menos él. Volví por donde entré, pero con los pies pesando diferente. Emiliano se acercó a mi lado, con la cara pegada a mi cintura, y Lucy apretó el plato cubierto con fuerza.
como alguien que lleva una verdad demasiado caliente para soltarla. El salón seguía celebrando, riendo, brindando. Ajeno. Nadie imaginó que en ese momento, entre la decoración dorada y el perfume caro, la muerte casi se sentaba en la mesa 6. Caminé con calma, sin prisa, pero también sin miedo. Los ojos de algunos invitados se volvieron curiosos al ver a esa anciana con su nieto de la mano y un plato en las manos de su sobrina. April estaba en la mesa principal, junto a Arturo, riéndose de alguien que le hacía una foto. Era hermosa, deslumbrante, cabello recogido en ondas, vestido rosa claro que brillaba bajo las luces. Pero cuando me vio, su sonrisa se congeló por medio segundo. Fue rápido, pero lo vi, porque la anciana huele el olor del miedo donde nadie siente nada. Llegué a la mesa. Me detuve a la derecha de Arturo. Estaba distraído. Ni siquiera se dio cuenta. Así que, con todo el cuidado del mundo, saqué la nota del bolsillo y la coloqué justo en el centro de su plato. Lee esto. Arturo, en silencio, me miró, confundido. Luego al papel. Tiene. Leer. Las cejas se fruncieron. Frunció el ceño. Volvió a mirar. Y entonces, de repente, su mano empezó a temblar. ¿Qué? ¿Honori? Susurró. Abril. Con ese tono dulce que usaba cuando quería manipular. Soltó una risita nerviosa. Oh, cariño. Debe de haber sido un error de cocina. Chicos, qué absurdo. ¿Verdad? Qué falta de organización. Pero no me miró. Ni siquiera por Lucy. Y fue esa mirada de desvío la que me hizo estar seguro de que ella lo sabía. Sabía exactamente lo que hacía. Lucy entonces se inclinó, y, con un gesto firme, quitó la tapa de la bandeja que aún llevaba. Y ahí estaba. El arroz con las gambas. Mixto. Discreto. La placa de un niño con alergias graves. Arturo palideció. Miró a April. Luego para mí. Ya no temblaba. No lloré. Yo solo dije. Casi matas a tu hijo. Quería hablar. Se abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. April intentó reír de nuevo. Pero la risa salió seca. Forzada. Chicos. Esto se está convirtiendo en una escena. Esto es un malentendido. Pero ya nadie se reía. Ninguno de los invitados cercanos habló. Ya todos los ojos estaban puestos en nosotros. La mujer llamada para cuidar de su nieto estaba ahora frente a su prometido, con un plato de veneno y un papel en la mano. ¿Sabes qué es más triste? Dije, mirando a Arturo. Eso no es lo que intentó hacer. Es solo que te habría sido. Porque ya no miras a tu hijo. Solo ves lo que muestra. Y Emiliano. Solo quiere jugar con el carrito de su madre. Bajó la mirada. Y April, por fin, soltó lo que había mantenido con tanto control. Este chico solo estorba. Lo sabes, Arturo. Esta anciana vive en el pasado. Inventa el drama para llamar la atención. Siempre ha sido así. Oh. Allí. En ese momento, el salón se congeló. Porque allí se quitó la máscara. Y hablaba demasiado alto. Y dolió, no a mí, sino a él, por Emiliano, que lo oyó todo. Le miré, y tenía los ojos llorosos. Me arrodillé. Abracé su pequeño cuerpo. Susurró. No te interpones en nada. Mi amor. Eres lo único bueno que queda. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, contar una historia así es más que memoria. Es reparación. Arturo permaneció en silencio, como un chico perdido en un matrimonio que ya no le pertenecía. Y supe, justo ahí, que ese control ya no estaba en ella. Ya no estaba con él. Él estaba conmigo. Y con Emiliano, porque cuando la verdad sale a la luz, ni siquiera los candelabros de cristal pueden ocultarla. Pero ¿sabes qué pasa cuando una mujer así se da cuenta de que está perdiendo el escenario? Porque April no iba a rendirse en silencio. ¿Y qué hizo después? Bien. Entonces, la máscara cayó para siempre. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Sabía que este momento necesitaba más que palabras. Necesitaba pruebas. De la verdad dicha por quienes estaban tras la cortina. Fue entonces cuando llamé al camarero. David, el tipo de la cocina, se acercó despacio, un poco torpe, mirando a su alrededor, sintiendo que algo mucho más grande que él estaba preparado allí.
April seguía intentando controlarse, sonriendo avergonzada, intentando tirar del brazo de Arturo, pero ya no se movía a su lado, no después de leer esa nota. Y David, incluso nervioso, se detuvo delante de mí. Puse mi mano en su hombro, y hablé suave pero firme. Hijo, di la verdad, ¿quién te ha dado este papel? Dudó, tragó saliva, miró a April, luego para mí. Era una niña, pelo castaño recogido, vestido rosa claro. Llegó antes de que empezara la fiesta. Dijo que era una petición de la novia, pero que necesitaba discreción. El salón quedó en silencio, un silencio que lo engullía todo, y cuando repetí en voz alta, vestido rosa claro, pelo recogido, varias miradas se dirigieron a ellas, todo a la vez para una mujer sentada en la mesa junto a la principal. Regina, primo de April, joven, bien vestida, maquillaje impecable, y completamente pálido. Intentó sonreír, intentó esconderse tras la servilleta, pero no había manera. Lucy se acercó a ella y le dijo, sin rodeos, ¿lo sabías? Di la verdad. Regina. La chica no lo soportaba. Colapsado, empezó a llorar allí mismo, entre las copas de vino espumoso y los platos de porcelana. Lloró y negó con la cabeza, como si ya no pudiera ocultar lo que llevaba encima. Y entonces, con voz entrecortada, dijo, fue Abril. Me lo preguntó. Decía que el chico era mimado, que se interponía en todo, que iba a dar una lección. Juro que pensé que era solo una broma. En ese momento, toda la sala respiró hondo. La gente se miró entre sí. Nadie dijo nada, pero todos lo sentían. Una cosa es ser sospechoso, otra es oír, con todas las cartas, la verdad salir de la boca de quienes participaron. April se levantó de un salto, y rió nerviosa. Chicos, por favor, esto se está convirtiendo en una telenovela. Solo era una broma. Nunca. Por favor, me conoces. Pero nadie se rió. Ningún rostro allí coincidía con la sonrisa forzada, porque ahora, incluso quienes no me conocían, veían lo que siempre supe. Detrás de ese hermoso rostro había algo oscuro, frío, un vacío peligroso. Arturo era blanco, sentado, inmóvil. Miré a April como si viera a una desconocida, como si por fin viera todo lo que intenté mostrar en silencio. Y allí, en medio de ese lujoso salón, entre flores blancas y sillas doradas, la verdad floreció como una herida abierta. Es curioso, ¿verdad? Pasamos toda la vida tragando saliva, intentando no montar un escándalo, soportándolo por amor a la familia. Pero cuando salga la verdad, no pide permiso, no susurra, se impone. Si has llegado hasta aquí conmigo, quédate un poco más, porque lo que aún está por pasar, es lo que lo cambia todo. Pero dime, ¿qué harías si descubrieras que alguien intenta quitarte lo que más te gusta, solo para darte una lección? Porque lo que hice después de eso, nadie allí lo olvidó, y no lo olvidarás. Arturo permaneció sentado unos segundos, inmóvil. El salón continuó en silencio, uno de esos silencios que cortan el aire como un cuchillo afilado. Abril, de pie, resoplando, hablando en voz alta, gesticulando, intentando recuperar el control de la situación. Pero ya nadie escuchaba. Todas las miradas estaban puestas en él, en el hombre que, durante tanto tiempo, se había alejado de todo lo que importaba, y que ahora, por fin, enfrentaba el peso de lo que dejó escapar de sus manos. No dije ni una palabra. Acabo de sacar de mi bolso un sobre sencillo de marfil, doblado con cuidado. Se lo entregué con calma. No di ningún discurso. No hice ninguna acusación. Simplemente lo extendí y dije, mirándole a los ojos, leer. Pero lee solo. Lucy había recibido esos mensajes a través de una amiga que trabajaba en informática. Eran capturas de conversaciones entre Abril y Regina, intercambiadas meses antes de la boda. No iba a usar eso. No era mi naturaleza ahorrar munición. Pero después de lo que le hicieron a Emiliano, después del veneno mezclado con el arroz, entendí que a veces, la verdad debe quedar completamente abierta, para que nadie lo dude ya. Arturo abrió el sobre. Había 3 páginas impresas. En uno de ellos, Abril escribió, «Este niño es un lastre muerto. ¿Dónde has visto alguna vez tener que compartirlo todo con un niño mimado? El matrimonio es con el padre, no con todo el paquete». En la otra,
Es igual que su madre. Débil. Llorando. Si no fuera por el dinero de Arturo, ya habría mandado a este chico lejos. Y el tercero. El tercero dijo: un susto puede ser suficiente. Solo quiero que entienda que aquí él no manda. Que sepa cuál es su lugar. Leía todo. En silencio. Sus ojos se llenaron. Pero no parpadeó. Cuando llegó al final, se pasó la mano por la cara como si intentara despertarse de una pesadilla. April seguía hablando. Dijo que era mentira. Que era un montaje. Que yo había inventado todo eso. Pero nadie más escuchó. Es extraño. Cómo ciertas verdades solo duelen realmente cuando están en papel. ¿Verdad? Cuando se convierten en letras. Cuando ya no puedes fingir que es una exageración. Arturo tembló. Se levantó despacio. Y la miró como si nunca hubiera visto a nadie mirarla. Tampoco Camila, que fue el gran amor de su vida. Ni siquiera yo. Era la mirada de un hombre que por fin lo veía todo. Y ya no sabía quién era. ¿De verdad dijiste eso?, preguntó. April dio un paso atrás. Intentó reírse. Intentó llorar. Intentó tocarle. Pero se echó atrás. Respóndeme. April, ¿tú escribiste eso? Amor. Estaba enfadado. Fue en un momento de impulso. Nunca iba a hacerlo de verdad. ¿Yo? Ya sabes cómo soy. ¿Sabes? Pero no lo sabía. Ya no más. Y recuerdo que en ese momento vi a Arturo mayor, como si hubiera envejecido 10 años en 5 minutos. Encorvado, los ojos hundidos, el hijo que crié con tanto amor, al que acuné en las primeras horas y protegí del mundo. Ahora veía lo que el mundo había hecho de él. Podría haber dicho mucho en ese momento. Podría haberle echado en cara los años que me dejó sola con Emiliano, las veces que prefería la comodidad del trabajo al calor de la casa. Pero no dije nada, porque su castigo ya era ese silencio. Es en estos momentos cuando entendemos cómo algunos recuerdos marcan el trasfondo. Hay cosas que escuchamos una vez y nunca olvidamos. Una frase, una mirada, una verdad que late en el pecho y lo cambia todo. ¿Y tú? Al otro lado, si has vivido algo así, o conoces a alguien que lo haya vivido, cuéntanos aquí en los comentarios. A veces, compartir el recuerdo ayuda a sanar una parte del dolor. Arturo bajó la mirada al suelo. Y April, por primera vez, él guardó silencio. Se quedó allí, con los ojos muy abiertos, y la respiración entrecortada. Sabía que había perdido, pero aún no sabía hasta dónde iba a caer. Y fue entonces cuando Lucy tocó mi brazo y susurró: va a intentar salirse con la suya. Inventará otra versión. Y sabía que lo hacía, porque gente así nunca acepta perder. Pero, ¿se imaginaba lo que iba a pasar en el pasillo? Porque en ese momento, alguien más se levantó, y lo que ella reveló dejó a todos sin aliento. April seguía allí, quieta, intentando recoger los pedazos de la mentira que le corría por las comisuras de la boca. Toda la sala ya no necesitaba pruebas. Las palabras de Regina, los mensajes impresos, el plato con gambas, la nota arrugada en mi mano. Todo gritaba, pero insistió en silenciar la verdad, con esa misma sonrisa que antes se le escapaba a mi hijo. Pero ahora, la risa salió torcida. Una risa de desesperación. Ya no de encanto. Fue entonces cuando escuché un murmullo crecer entre los invitados. Un alboroto susurrado. La gente se miró. Negó con la cabeza. Algunos ya se alejaban de la mesa principal avergonzados. Y en medio de todo el alboroto, alguien se levantó. Era el tío Joaquín, el hermano mayor de Salvador. Mi difunto marido. Siempre discreto. Siempre a su manera. Pero ese hombre, que apenas habló, alzó la voz como nunca antes. Esta mujer intentó envenenar a un chico el día de su boda. El silencio se volvió seco. La banda dejó de tocar. Incluso los camareros se quedaron paralizados. April se giró hacia él, indignada, como si aún tuviera cierto control sobre la narrativa. Eso es calumnia. Me estás linchando por un malentendido. No se puso enfermo. No pasó nada. Fue solo una broma mala. Pero nadie murió. Y esta frase, nadie murió, resonó como una bofetada. Como si el hecho de que Emiliano estuviera vivo fuera suficiente argumento para que ella se sintiera inocente. En ese momento, un hombre con un traje oscuro, que nadie parecía haber notado hasta entonces, se acercó con una placa colgando del bolsillo. Era el gerente de la hacienda. Habló con un tono calmado pero firme. Señores,
Tenemos cámaras en la cocina y en el pasillo de servicio. Si es necesario, podemos revisar ahora mismo quién entregó el ticket. Las imágenes se guardan durante 72 horas. Y entonces, April se ha quedado muy pálido. No había escapatoria. Las palabras podían negarse. Pero la imagen es implacable. Lo vi en sus ojos. La verdad pesaba más que cualquier vestido de seda. No dije nada más. Mi papel allí ya estaba cumplido. Llevé a Emiliano en mis brazos. Apoyó la cabeza en mi hombro. En silencio, con el carro rojo apretado entre las manos. Lucy seguía sosteniendo los papeles. Arturo seguía quieto, en shock, y yo empecé a andar. El sonido de mis pasos sobre el suelo de piedra era lo único que se oía. El sonido de mis zapatos bajos, el leve vaivén del vestido azul marino, el broche de Camila sujeto a su pecho, y Emiliano, mi chico, seguro. Cuando pasé junto a Arturo, se giró apresuradamente, me alcanzó con manos temblorosas y dijo, con voz ahogada, «Mamá, perdóname, por todo, no lo vi. Yo estaba ciego, detenido». Le miré a los ojos, y dijo, con toda la verdad que llevo en mi alma, «Primero tienes que perdonarte a ti mismo, Arturo. Ya he hecho mi parte». Y seguí mi camino, porque en ese instante, supe que el amor que salva, no es lo que grita, es lo que protege, es lo que queda incluso cuando ha sido apartado. Pero, ¿finalmente entendió a April lo que había perdido? ¿O seguiría intentando dar un último golpe, aunque cayera? Porque lo que pasó después, nadie lo esperaba, y conmovió a más gente de la que podrías pensar. Ese salón, antes, lleno de luz y música, ahora parecía pesado. El aire estaba quieto. Las flores empezaban a marchitarse sin haber durado ni una noche. Las velas sobre las mesas temblaban con el viento que entraba por la puerta abierta. Y yo, aún con Emiliano en mi regazo, supe, lo que iba a pasar a continuación ya no era mi papel, era suyo. Arturo, y él también lo sabía. Con el rostro pálido, aún sosteniendo el sobre con los mensajes, Arturo dio un paso adelante. La voz salió baja pero firme, como si cada palabra saliera de un lugar profundo, donde solo el dolor verdadero puede llegar. La boda. No va a pasar. Un murmullo recorrió el salón. April abrió mucho los ojos, y dio un paso hacia él. ¿Qué? Arturo. Para... Ahora no. Estás nervioso. Hablaremos luego. Intentó tomar su mano, pero él se apartó. Lento pero constante. Se quitó el anillo del dedo, el mismo que llevaría minutos después, frente al altar improvisado entre flores blancas, y lo colocó sobre la mesa. Junto a la nota, ya no hay más después. April, la mujer que le haría esto a mi hijo no puede formar parte de mi vida, ni de su vida, pero solo fue un error. Susurró, con la voz quebrada. La miró, pero era una mirada vacía, de alguien que ha llorado todo por dentro. Y dijo, no fue un error, fue una elección, varias opciones. Durante meses, fui yo quien cometió un error, por no haberlo visto antes. Los invitados empezaron a levantarse, uno a uno, algunos con expresiones de incomodidad, otros visiblemente aliviados. Algunos se me acercaron, susurraron un lo siento. Otros simplemente pasaron con la cabeza baja. La madre de Abril, una mujer con el aire de alguien que siempre tenía todo como quería, alzó la voz en medio de la sala. Esto es absurdo. Esto es una trampa de esta anciana que siempre estuvo celosa de mi hija, que entró donde no la llamaron, pero yo permanecí en silencio. No era el momento de responder. Nunca se trató de gritar. Se trataba de resistirse. Y en ese momento, el silencio era mi espada más afilada. Lucy se acercó a mí, extendió los brazos hacia Emiliano, que ya estaba adormilado sobre mi hombro. Le entregué con cuidado, ajustando el pañuelo que había cosido la noche anterior, aún sujeto al bolsillo de su chaleco. Lucy me besó la frente y sacó al niño. Me quedé allí un momento más, solo en medio de todo, viendo cómo giraban las sillas, los platos medio llenos, las flores caras. Todo es tan hermoso por fuera, pero tan podrido por dentro. Miré a mi alrededor, vi los restos de un espectáculo mal ensayado, y pensé, en voz baja, solo para mí. No fue una boda, era un teatro, y como cualquier teatro mal montado,
En algún momento. Cae el telón. ¿Pero realmente había terminado todo ahí? ¿O aún quedaba un último telón por correr, ocultando algo que nadie imaginaba? Porque lo que encontré al día siguiente lo cambió todo otra vez. Los días que siguieron fueron extraños, como si el tiempo pasara más despacio. La lujosa hacienda se convirtió en solo un recuerdo. Las flores blancas se marchitaron en mi memoria, y el vestido azul marino que llevaba colgaba tras la puerta, como símbolo de lo que tenía que soportar en silencio. Arturo desapareció. Nadie sabía dónde estaba. No llamó. No envió mensaje. Ni siquiera apareció a ver a Emiliano. Y, por mucho que gritara el corazón de mi madre, lo entendía. Necesitaba esconderse. No de nosotros, sino de sí mismo. Porque a veces el espejo más grande es aquel que llevamos dentro de nuestro alma. Y cuando la imagen que ves allí duele, el instinto es cerrar los ojos. Las noticias corrían más rápido que cualquier viento. En el mercado, en la panadería, incluso en la misa dominical, sentía las miradas curiosas, algunos de apoyo, otros de juicio disfrazado, y en redes sociales, que ni siquiera sé cómo manejar bien, me dijeron que el tema explotó. Comentarios, cotilleos, gente impactada por la crueldad de Abril, y la gente sorprendida por el hecho de que fuera yo, la anciana de la esquina, quien alzó la voz cuando nadie más podía verla. Emiliano volvió al colegio con la mochila de carrito que le dio Camila. Los profesores fueron amables. El coordinador me llamó para hablar. Dijo que lo que necesitara podía decírselo, y le di las gracias. Con esa opresión en el pecho que solo conocen quienes crían nietos, siendo niños. Por suerte, parecía estar bien. Los niños tienen una fortaleza que subestimamos. Jugaba. Sonreía. Pero por la noche, seguía cogiendo la bufanda que le cosí como si fuera un escudo. Dormía con él en la cara. Como si necesitara protección incluso en sus sueños. Volví a mi huerto. Era donde pensaba mejor. Plantar cilantro. Deservar. Regar cuidadosamente las raíces de la lechuga. La tierra me ha enseñado, a lo largo de los años, que todo tiene su tiempo. Y que incluso lo que parece seco, puede florecer de nuevo. Si tienes cuidado. Fue allí, arrodillada en el suelo húmedo, donde empecé a coser una manta nueva para Emiliano, con trozos de telas viejas, las camisas de Salvador, las de Camila, retales que olían a hogar, cada punto, un recuerdo, cada costura, una oración silenciosa. Lucy venía casi todos los días, traía pan dulce, lavaba los platos, sin que yo se lo pidiera, a veces simplemente se sentaba a mi lado, y estaba en silencio. Era una especie de presencia, que no hacía ruido, sino que se calentaba por dentro. Y pensé, qué curioso es que tengamos que pasar por tormentas tan feas para revalorar lo esencial. La vuelta, hora, el silencio compartido, el olor a comida sencilla en la cocina. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Me gusta este vídeo, y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque hay personas ahí fuera atravesando guerras invisibles, pensando que están solas, y no lo están. Y fue en ese momento de silencio cuando me di cuenta. No me arrepentí de nada. Sí, lo hizo. Me vació en lágrimas. Desperdicié noches enteras mirando al techo. Pero no me arrepiento, porque si me hubiera callado, Emiliano no estaría aquí. Y ningún dolor es mayor que el miedo a perder a quien amas. Pero la vida tiene una forma extraña de ponernos a prueba. Cuando pensamos que todo se ha calmado, llega una carta, una visita, una llamada, fuera de turno. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando pensé que todo se había calmado, sonó el timbre. Y al otro lado de la puerta, había alguien que nunca imaginé ver allí, con la mirada baja y algo en la mano. Pero lo que trajo esta persona, cambió todo una vez más. Esa noche, el viento soplaba más fresco de lo habitual, y ya había cerrado la puerta principal cuando oí el golpe. 1, 2. Luego silencio. Pensé que era algún vecino pidiendo azúcar o algún correo que me llevaran al lugar equivocado. Cogí el chal del respaldo de la silla. Ajusté a Emiliano que dormía en mi regazo, su rostro tranquilo apoyado en mi pecho, y fui despacio hacia la puerta. A abrir. Y ahí estaba. Arturo. Mi hijo. Pelo despeinado. Ojos hundidos. Barba sin afeitar. Parecía mayor de lo que era.
Llevaba una bolsa de papel arrugada en las manos. Y en sus ojos, una petición que no cabía en palabras. Nos miramos un rato, sin decir nada. Emiliano respiraba con dificultad en mi regazo. Y sentí el corazón acelerado. Pero me mantuve firme. Entró sin que yo tuviera que invitar. Caminó hacia el salón. Se arrodilló frente a la silla donde yo estaba sentada, y bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Empezó a llorar allí, como un niño perdido. «Mamá, te fallé. Fallé a mi hijo. Dejé entrar a la peor persona en nuestra vida. Y lo peor, estaba ciego. Ciego». No dije nada. Seguí con la mano apoyada en la espalda de Emiliano, sintiendo el peso ligero de su cuerpo y el enorme peso de las palabras de su padre. Me dejé llevar por las apariencias, por miedo a estar solo, y en el fondo, por ego, porque era más fácil cerrar los ojos que enfrentar que había abandonado a mi propio hijo. Te dejé cargar con todo, todo. Y aún así, te juzgaba por no sonreír lo suficiente, por parecer demasiado triste, pero ahora lo entiendo. Sostenías el mundo con una mano. Luego, me miró, con esos ojos que una vez pertenecieron al chico que me llamó mamita cuando se lesionó en el colegio. La misma mirada que cuando perdió a su padre, desde que sostenía al recién nacido Emiliano en su regazo, y con voz ahogada, dijo: «¿Puedes darme una oportunidad de ser un padre de verdad?» Esperado. Respiraba. Y entonces dijo lo que había estado guardado dentro durante mucho tiempo. «Crecer duele, hijo, pero ignorar lo que duele. Bosque». Eso fue lo único que pude decir, porque a veces, solo el tiempo puede traducir lo que siente el corazón. Esa noche, se quedó allí hasta que Emiliano despertó, y cuando el niño vio a su padre, se acurrucó un poco en mi regazo. Le llevó unos segundos estirar los brazos, y fue cuando Arturo le abrazó, fuerte, con lágrimas, que entendí. Quizá realmente habría vuelto. Y desde ese día, todo ha cambiado. Arturo empezó a recoger al chico del colegio, ayudando con la lección, cocinando arroz como hacía Camila. Aunque el condimento estuviera mal, pasaba las tardes hablando con Lucy, preguntando por recetas antiguas, sobre cómo enseñar a Emiliano a lidiar con la ausencia de su madre sin ocultar su dolor. Poco a poco, ese hombre que había perdido volvió. No el Arturo de la juventud, impulsivo e insignificante, pero un nuevo Arturo. Tranquila, más completo. No se disculpaba todos los días. No lo necesitaba. Los gestos hablaron. Y yo, desde aquí, observaba. Sin prisa. No duele. Porque aprendí que a veces no cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que tuvimos el valor de proteger del desierto. Mirar. Si sigues aquí conmigo, déjame decirte algo. A veces pensamos que lo peor ya ha pasado, pero el destino. ¡Ah! El destino guarda sus cartas. Y lo que Arturo descubrió, unas semanas después, cambiaría el curso de todo otra vez. Lo entenderás, porque incluso yo me quedé sin palabras cuando me enteré. Fue en un domingo soleado. Uno de esos que agradecemos no tener prisa. Cuando me di cuenta, la mesa del jardín estaba puesta de forma sencilla. Pollo asado, arroz y zanahorias, tortillas recién hechas. Lucy venía casi todos los fines de semana, pero ahora era diferente. Ella y Arturo compartían la estufa como si aprendieran a bailar juntos, tropezando, riendo, acertando poco a poco. Emiliano corría por el jardín con el carro rojo en las manos, como si el mundo exterior nunca hubiera amenazado su alegría. Lo observaba todo sentado en la mecedora, la costura en mi regazo, pero lo lejano. Arturo se rió. Me reí como no me había reído en años. Lucy, con el delantal manchado de harina, soltó su pelo, algo que rara vez hacía, y... en medio de este escenario que parecía tan diario, ocurrió. Emiliano se detuvo en medio del césped, se volvió hacia Lucy con una sinceridad que solo tienen los niños y preguntó: «Tía Lucy, ¿puede ser mi nueva mamá?» El silencio cayó sobre nosotros como una manta. Lucy se quedó quieta un segundo. Arturo, que se estaba lavando las manos, se detuvo. Sentí que mi corazón se ralentizaba, pero ella, con los ojos húmedos, y esa sonrisa que siempre mantenía más que mostraba, se agachó, miró a los ojos del chico y respondió: «¿Puedo ser quien quieras? Mi amor». Arturo se acercó despacio. No dijo nada. Él simplemente extendió la mano,
y entrelazó sus dedos con los de ella. Y allí, sin promesas, sin discursos, sin prisas, algo ha empezado, algo hermoso. De verdad, no fue el final feliz de las películas, era algo más raro. Dirías ni al neoneda la barteseli arantedo la para saber por un comienzo honesto. Y como toda costura nueva, todavía tenía puntadas sueltas, pero ya era una tela firme. Y yo, allí en la mecedora, pensé, quizá Camila sonrió desde donde está, pero antes de que pudiera hundirme en esa esperanza definitiva, llegó una noticia por correo. ¿Y qué había en ese sobre? Bueno, fue allí donde entendí que el pasado aún tenía una última carta por jugar. Era ya entrada la tarde, cuando el cielo empezó a teñir ese intenso naranja, que solo aparece los domingos por la tarde en Guadalajara. Estaba sentado en el porche, en la mecedora del Salvador, que ahora era mía por derecho y memoria. El olor de las judías cocinándose venía de la cocina, y el sonido de la risa de Emiliano dentro, mezclado con la voz de Arturo y Lucy, me hizo cerrar los ojos un momento. Era paz, pero no esa paz que viene de fuera, era una que nació aquí, dentro del cofre, lentamente, como si aprendiera a respirar de nuevo tras mucho tiempo sumergida. Pensé en Camila, en la forma en que sujetaba las tazas con ambas manos, como si siempre fuera invierno. Recordé cuando me pidió ayuda para coser la primera camisa de Emiliano, y cómo sonreía, sin prisa, como si el tiempo fuera un aliado. Se ha ido demasiado pronto, pero dejó tantas cosas. Dejó a este chico que lleva sus ojos, y una fuerza que ni siquiera sé de dónde viene. También dejó el silencio, pero un silencio que enseña. Y aprendí. ¿Sabes? Aprendí que la vejez no es el final. Es entonces cuando, por primera vez, empezamos a ver las semillas que hemos plantado. Algunos han prosperado, otros se han secado, pero todos estaban inculcados con fe. Pensé en El Salvador, en el hombre sencillo que regresaba del taller con las manos sucias de grasa y ojos cansados, pero que nunca dejaba que faltara pan en la mesa. Cuando se fue, pensé que se iba a desmoronar, pensé que el mundo se iba a parar, pero el mundo no se detiene por el dolor de nadie. Y fue entonces cuando lo entendí. O aprendemos a caminar con el peso de la ausencia, o nos quedamos estancados en la memoria. Y me fui andando, un paso a la vez, coser, cuidar, callarse, tragar la tristeza, pero nunca perder la firmeza de sus ojos. La verdad, hijo mío, simplemente, envejecer es un privilegio, pero nadie advierte que este privilegio viene lleno de pérdidas. Perdemos gente, perdemos fuerza, perdemos lugar, pero gana algo más, gana claridad. Y con claridad, llega la dignidad, no la que ven los demás, sino la que llevamos dentro. Y fue esa dignidad la que me impidió gritar en esa boda. Eso me mantuvo en pie cuando vi a mi nieto en peligro. Eso me hizo hablar en el momento adecuado, sin tener que alzar la voz. Porque gritar es fácil. Es difícil hablar en voz baja y ser escuchado. Miré al cielo, y le di las gracias. Incluso estaba agradecido por las noches sin dormir, porque fue en ellos donde hablé con Dios. Pedí fuerza. Pedí sabiduría. Y no pedí que saliera la verdad. Solo pedí que la vieran quienes lo necesitaban. Y así fue. Hoy, cuando miro a Arturo, veo a un hombre que cayó, pero tuvo el valor de levantarse. No por mí, no para demostrar nada, sino porque entendió que el amor que salva es el que se preocupa. Y Lucy. Lucy. Llegó a nuestras vidas como alguien que no quería nada. Y acabó cosiendo las piezas rotas con el hilo más difícil de todos. Paciencia. Y Emiliano, mi ángel, todavía duerme con la manta que le hice. Todavía lleva el carrito de su madre. Todavía me abraza como si fuera su refugio seguro. Y quizá lo esté. Quizá, por todo lo que he vivido, por todo lo que he perdido, y por todo lo que he soportado. Me he convertido en ese terreno firme que necesita. Porque a veces, ser abuela es así. Debe ser tierra cuando el resto del mundo se convierta en viento. Pero justo cuando pensaba que había llorado todo, cuando pensé que la historia había terminado, el destino, una vez más, llamó a la puerta. Solo que esta vez, no venía acompañado de amenaza ni dolor. Venía con un sobre, sellado, sin remitente, y lo que había dentro. Bien, todavía estoy intentando entenderlo. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha, porque lo que leí allí era la última pieza del rompecabezas.
Y cambió mi forma de pensar sobre todo. Incluso sobre mí mismo. La carta que llegó en ese sobre sin nombre contenía una petición. Era de la madre de April. Manuscrito. Una disculpa. Dijo que no sabía hasta qué punto su hija había hecho, que nunca apoyaría tal crueldad, y que se sentía avergonzada por haberme gritado aquel día, en el vestíbulo de la hacienda. También dijo que había visto el vídeo de la cámara de la cocina, y que ahora lo entendía. Leí todo con calma. No lloré. No respondí. A veces el perdón solo viene escuchando. No respondiendo. Que cada uno duerma con su conciencia. Duermo con el mío en paz. Y desde aquel día, nunca recibí otra carta. Pero recibí algo más importante. Tiempo. El momento de ver crecer a Emiliano. De ver a Arturo despertar como padre. De ver a Lucy florecer junto a ellos. Hoy paseamos juntos por el parque donde Emiliano dio sus primeros pasos. Ya es más grande de lo que imaginaba. Pero sigue sujetando mi brazo con la misma suavidad. Por otro lado, lleva el coche rojo de la infancia. Ahora desgastado por tanto amor. Abuelita, eres la persona más fuerte del mundo, me dijo el otro día, mirándome a los ojos. Y yo solo sonreí. Porque no soy fuerte. Mierda. Simplemente, aprendí a no olvidar. Crié a un hijo. Y luego crié al nieto. Era tierra. Era refugio. Y casi me olvidaron. Pero no fui. Porque el amor verdadero. Devolución. A veces duele. A veces tarde. Pero vuelve. Y cuando vuelva, entendemos que nunca hemos estado solos. Estaba bien. Me dolió. Pero hoy, soy libre. Y si esta historia te ha llegado, si alguna parte de lo que conté resonó dentro, entonces lleva contigo este recordatorio. La dignidad es la última manta que nadie puede quitarnos. Podemos ser ignorados, probados, incluso descartados, pero si guardas lo que tienes dentro del pecho, nadie te borra. Nunca. Gracias por seguirme hasta aquí, por escuchar mi arrebato, por respetar mi silencio. Tú, que te quedaste conmigo hasta el final. Me hiciste compañía en un momento que parecía ser solo mío. Y si puedes corresponderme, deja un like, que para mí es como un abrazo fuerte al final de esta larga conversación. Suscríbete aquí al canal, que es como prometerme que volverás a tomar otro café con pan de verdad y historia en tu corazón. Y dime, ¿desde dónde me estás vigilando? Quiero saber hasta dónde llega mi voz. ¿Qué ciudad te da la bienvenida ahora? También activa la campana. Así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café, porque todavía tengo historias guardadas. ¿Ves? Cada uno con su dolor, su fuerza, y su lección. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia. Y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.